pues como conceptos básicos. Va. Estos son como los objetivos de aprendizaje. Vamos a ir uno por uno. Y bueno, vamos a hablar sobre la membrana peritoneal en general. Bien. O sea, saben que la diálisis en general es pues el intercambio de sustancias a través de una membrana semipermeable. Entonces, en la hemodiálisis, esa membrana semipermeable es el filtro, ¿ok? En la diálisis peritoneal, esa membrana semipermeable es el peritoneo, ¿ok? Entonces, aquí les puse una imagen en donde se observa claramente, digo, por qué está compuesto el peritoneo, que son células mesoteliales, intersticio y capilares, y ustedes van a introducir ahí un líquido dializante, que va a ser un líquido especial que tiene ciertas sustancias y va a estar en contacto con la sangre, con los capilares del peritoneo, y ahí va a ocurrir el transporte de solutos, ¿ok? Entonces es importante, digo aquí nada más datos de 1 a 2 metros, mide esa membrana peritoneal, el movimiento es bidireccional. Esto es importante, el flujo sanguíneo de los capilares es entre 50 y 100 mililitros por minuto. Eso es relevante porque una hemodiálisis, la velocidad, digamos que tradicional, es de 350 mililitros minuto, ¿ok? Esto quiere decir que, si se fijan, la diálisis peritoneal es un tipo de terapia lenta, ¿ok? O sea, va pasando despacito ahí la sangre. De hecho, se compara, por ejemplo, con los flujos de una terapia continua, ¿ok? Son prisma, que es igual 100, 150 mililitros minuto. Esta es la razón por la cual la diálisis peritoneal se hace todos los días, o sea, es diaria, ¿ok? Digamos que es lenta y por eso se tiene que hacer todos los días, no como una hemodiálisis que se hace algunos días de la semana. Es importante este otro punto que es el sistema linfático, o sea, tienen vasos linfáticos que se van a encargar de la reabsorción del líquido dializante, ¿ok? Eso es fundamental porque es una variable que tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, cuando tienen los pacientes que tienen metropolitano y dicen, oye, le metí 2 litros y le saqué 1900, ¿ok? Ah, bueno, puede ser por aquí, ¿ok? Entonces, los factores a considerar de la membrana peritoneal, pues ahí hay ciertos poros, hay una teoría que se llama la teoría de los 3 poros, que eso lo que tienen que saber es que cada poro se va a encargar del transporte de ciertas sustancias. Es importante también la distancia o el modelo distributivo, o sea, va a haber pedazos del peritoneo que tienen más capilares y hay otros pedazos que los capilares están más dispersos. Eso también es importante. Eh, bueno, también tiene que ver con la vascularidad y el área de contacto, ¿ok? O sea, que no todos esos 2 metros que mencioné van a estar en contacto con el dializante, porque el peritoneo va a estar, digamos, doblado, ¿ok? La teoría de los 3 poros es, tenemos poros ultra pequeños o los acuaporos, poros pequeños y poros grandes. Aquí lo relevante, los poros pequeños son prácticamente, pues si se fijan, casi todos los poros que existen. Y los acuaporos son los encargados de la mitad del transporte de agua. Eso también va a ser importante que lo sepan porque, por ejemplo, cuando están evaluando estos pacientes que se están quedando positivos, o sea, una cosa en su diagnóstico diferencial es mayor reabsorción linfática, otra cosa es que estos ultraporos estén afectados, y hay otras causas, ¿ok? Pero tienen que estar pensando más o menos en esas posibilidades. ¿Sí quedó claro? Va. Entonces, vamos a ver, o sea, procesos básicos involucrados en la diálisis peritoneal. A ver, una preguntilla. Mujer de 60 años, renal crónica,
estadio 5, diabética, cursa su padecimiento con náuseas, vómito, astenia y anemia. Tiene fatiga todo el tiempo. Le toman los laboratorios un boom de 100, potasio de 6. Le inician diálisis peritoneal, estaba prediálisis. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el proceso primario en cómo se eliminan los solutos durante la diálisis peritoneal? ¿Es más la difusión? ¿Es más la convección por gradiente osmótico? ¿Es más la convección aplicando una presión hidrostática? ¿O es igual? Tú, Sofía. Bueno, vamos a ver esto. ¿Ok? Eh, Digo, aquí nada más les puse esta imagen porque me importa que sepan, o sea, ya en la práctica, cuando están en el metropolitano, pues tienen que saber qué onda, cómo entra, cómo sale, o sea, porque a veces no se tiene la idea, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, los paquetes de diálisis peritoneal vienen con dos bolsas, ¿ok? Una bolsa que va a estar llena de líquido y otra bolsa que va a estar vacía, ¿ok? Entonces, si se fijan por aquí, sí se ve sí. Por aquí, digamos, van a infundir el líquido, lo van a introducir, este líquido va a quedar en el peritoneo, va a estar en contacto con todos estos capilares, ahí va a haber difusión principalmente, como dijeron ahorita, y a través de este catéter va a drenar en esta otra bolsa gemela que está vacía, ¿ok? Quedó claro eso, ¿no? Va. Entonces, existen dos tipos de transporte, difusión y convección. ¿Ok? La difusión es el transporte de solutos a través de a través de un gradiente de concentración. Ese es el principal mecanismo involucrado en la diálisis peritoneal. ¿Ok? Entonces, este ejemplo nada más dice, o sea, esta paciente que les puse tenía mucho potasio, mucho boom, lo cual hay mucha cantidad en la sangre y el dializante pues no tiene BUN. Y si se fijan, tampoco tiene potasio, ¿ok? Entonces va a haber un transporte de la sangre hacia el dializante hasta que se equilibran, ¿ok? O sea, por ejemplo, la paciente tenía 6 puntos de potasio, el dializante tiene 0, entonces hasta que quedan 3 y 3, ¿ok? Lo mismo sucede con las demás sustancias, o sea, con los asuados. Y al revés, o sea, el dializante le va a pasar sustancias a la sangre, por ejemplo, los buffers, o sea, bicarbonato, eh, principalmente calcio. ¿Ok? Sí quedó claro eso. Bueno, eh, ahorita les explico lo de la glucosa. Bueno, esto también es importante. Este es un ejemplo de las concentraciones de un líquido dializante. Entonces, típicamente tienen tres concentraciones, 1.20, 1.5, 2.5 y 4.25%, que van por colores, amarillas, verdes y rojas. ¿Cuáles son las verdes? Ajá. Ok, eso es importante porque también los pacientes, pues ellos no les van a decir, son las de 2.5%, doctor. Bueno, pues van a decir, son las amarillas, son las verdes, entonces tienen que saber eso, ¿ok? Em, Ok, la icodextrina es una proteína que va a funcionar como la glucosa, que ahorita explico eso, pero, o sea, son otras presentaciones. Eh, ok, bueno, lo de la glucosa. O sea, estas sustancias, este líquido dializante, si se fijan, está hipertónico, ¿ok? Está hiperosmolar, ¿ok? Es porque tiene mucha cantidad de cierta sustancia. En este caso es glucosa, ¿ok? O sea, tiene grandes cantidades de glucosa, o en el caso de icodextrina, tiene presencia de icodextrina, y lo que va a hacer eso es, pues, literalmente jalar agua, ¿ok? Como está más hipertónico que la sangre, o sea, la osmolaridad normal, o sea,
Ah, entonces, pues, em, ok, y aquí pues significativamente está superior, ¿va? Entonces lo que va a hacer aquí este líquido hipertónico es pues básicamente chupar agua, ¿ok? Lo mismo va a hacer la icodextrina. Ahí como punto relevante, los productos de degradación de la glucosa, o sea, al metabolizar esas grandes cantidades de glucosa en el líquido, esos productos a largo plazo van a lastimar esa membrana peritoneal, ¿ok? Entonces, el mensaje sería siempre poner la menor cantidad de glucosa con la que esté bien dializado el paciente, ¿ok? De hecho, esa es una de las razones por la cual pues surgió la icodextrina. La icodextrina pues no tiene esos productos de metabolismo de la glucosa, entonces no lastima la membrana peritoneal. ¿Ok? Ya. El otro punto es la convección. La convección es el arrastre de solutos junto con el ultrafiltrado. En la diálisis peritoneal, ese arrastre de solutos es gracias a la glucosa, ¿ok? O sea, aquí tengo un líquido hipertónico, acá está con menor tonicidad, entonces va a pasar agua hacia acá, gracias a la cantidad de glucosa o de icodextrina que hay, ¿ok? Entonces, junto con esa agua que se arrastra, también se arrastran solutos, ¿ok? Eso es convección. Lo que sucede en la hemodiálisis es esto. Eh, Básicamente lo que hacen es que en el filtro ustedes le aplican una presión al filtro, que es una presión hidrostática, ¿ok? Como si estuvieran aplastando la sangre, digamos, para sacarle agua y que pase al ultrafiltrado, ¿ok? Pero eso sucede en la hemodiálisis, ¿ok? O sea, en la diálisis peritoneal no tienes una máquina que aplaste el líquido, los capilares del peritoneo, ¿ok? Mm, igual, ese es el mecanismo por el cual la hemodiálisis también produce eliminación de solutos, pero ahí les va otro punto importante, ¿ok? O sea, eso se llama hemofiltración, ¿ok? Em, digo, o sea, a grandes rasgos, para que una hemofiltración sea efectiva, o sea, más o menos tienes que sacarle 23 litros de líquido al paciente. Ese es el ejemplo que ustedes ven, por ejemplo, en los prismas, ¿ok? Cuando ustedes están rotando en terapia, ustedes ven que dice líquido de sustitución y les dicen líquido de sustitución pre o líquido de sustitución post, ¿sí o no? Bueno. Eso es convección. O sea, dentro de la máquina están aplicando una presión, eso está creando un ultrafiltrado, o sea, le están sacando todo ese líquido al paciente, pero se lo están sustituyendo, ¿ok? Porque pues, si te sacan 23 litros, pues te mueres, ¿no? Entonces, esa es la sustitución, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, pues nada más es calcular, pero esa convección tiene que ser más o menos de veintitantos litros para que tenga efecto en la mortalidad y en ciertos desenlaces, ¿ok? En la diálisis peritoneal es ultrafiltrado por recambio son 300 mililitros, ¿ok? O sea, con esto lo que quiero decir es que la convección en la diálisis peritoneal pues es un transporte mínimo, ¿ok? ¿Sí quedó claro eso? Ah. Mm. Entonces la respuesta, pues ya sabían, es difusión, ¿ok? En la diálisis peritoneal, lo más importante es la difusión. O sea, por ejemplo, convección, resultado de un gradiente osmótico, es resultado de la glucosa que tiene el dializante, pero ya les dije que es muy poquito.
Y convección como resultado de la presión hidrostática, pues eso ni al caso porque eso es en la hemodiálisis. ¿Ok? Va. ¿Sí quedó claro? Eh, El siguiente punto son los solutos. ¿Ok? Hay solutos de bajo peso, de mediano peso y de alto peso molecular. Sí, bueno, nada más ahí el corte es 500, ¿ok? Y el ejemplo es, si se fijan, pues los azuados y los electrolitos son de bajo peso molecular. Eso es importante porque la difusión elimina súper bien los solutos de bajo peso molecular, ¿ok? O sea, con la diálisis peritoneal voy a eliminar azuados bien, corregir percalemia, acidosis, etcétera, ¿va? La convección tiene mayor utilidad en la eliminación de solutos de mayor peso molecular, ¿ok? Por ejemplo, ahí les puse, o sea, el ejemplo clásico es la albúmina, pero ahí lo relevante, por ejemplo, son citocinas, ¿ok? Entonces de ahí parte, pues, otra, pues uso, digamos, de la convección. Entonces, cuando están en terapia intensiva, pues muchos intensivistas son, digamos, pro convección, ¿ok? O sea, dale más convección, dale más convección. Bueno, ese, digamos que la razón fisiopatológica es que quieren eliminar citocinas, pues para mejorar la inflamación, mejorar el choque, sepsis, etcétera. ¿Vale? ¿Quedó claro eso? Va. Bueno, eso ya se los dije. Mm. Ok, esta es importante. Bien, aquí lo que está mostrando esta gráfica es el tiempo de la estancia del recambio y cómo se va equilibrando, ¿ok? O sea, una relación de dializante a plasma de uno significa que ya se equilibró, ¿ok? O sea, ya está 3 contra 3. Ya no hay transporte porque ya no hay un gradiente, ¿ok? Y cero, pues significa que está el máximo gradiente. Sí, quedó claro eso. Va. Entonces, si se fijan, para los azuados, esto es en promedio, ¿ok? En promedio, a los 120 minutos, a las 2 horas, pues prácticamente ya se eliminó el 85% de los azuados que vas a eliminar en ese recambio, ¿ok? O sea, el 80% se da en las primeras 2 horas. Este concepto es importante porque pues el resto de las horas la realidad es que si se fijan pues solo vas a eliminar un 20%, ¿ok? Entonces, o sea, ahí ustedes tienen que razonar qué es mejor, ponerle un recambio de 4 horas o dos recambios de 2 horas, ¿ok? Porque vas a eliminar 80%, luego 80% contra uno que digamos 100%, pero del total, ¿ok? Sí que claro eso. Este, bueno, y ya, el ejemplo lo ponen con otras sustancias, por ejemplo, proteínas, en donde no hay pérdida de proteínas prácticamente, creatinina, etcétera, ¿va? Eh, o sea, esta grafiquita es la razón por la cual muchas veces en el metropolitano me preguntan, hey, ¿cómo iniciamos la diálisis peritoneal? O sea, ahorita vamos a seguir viendo esto, pero, o sea, si le ponen recambios de 2 horas, pues prácticamente no hay falla, ¿ok? Pues porque es el 80%, ¿ok? Digo, no es absoluto esta respuesta, pero es el promedio. Esta gráfica nada más lo que muestra es que sucede lo inverso con la glucosa, ¿ok? O sea, la glucosa, hay mucha glucosa en el dializante, menos glucosa en la sangre, entonces la glucosa va a ir pasando al revés, del dializante hacia la sangre, ¿ok? Em, hasta que se pierde ese gradiente, ¿ok? Por eso, por ejemplo, también los pacientes que están en diálisis peritoneal se pueden
pueden tener mayor descontrol glucémico, sobre todo si le están poniendo bolsas con mayor concentración, ¿ok? Porque esa glucosa al final se va a reabsorber, ¿sale? Ok. Bueno, esos dos conceptos son importantes porque de aquí nacen, o sea, este otro que son los tipos de transportadores, ¿ok? Tienen cuatro tipos de transportadores: los transportadores rápidos, los promedios, que es promedio rápido y promedio lento, y los lentos, ¿ok? Entonces, vamos a poner el azul es el rápido, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a, es que, bueno, no, aquí ya. Vamos a poner un ejemplo, o sea, un paciente tiene BUN de 100, este mismo paciente, y en la sangre, y en el dializante tiene cero, ¿ok? Entonces, van a ir pasando hasta que estén 50-50, ¿ok? En donde se va a perder el gradiente, ¿ok? Bueno, los transportadores rápidos, eso pasa rápidamente, o sea, el 50-50. Entonces, pues dicen, pues está bien, ¿no? O sea, elimino rápidos solutos. Bien, ¿ok? Pero la glucosa también pasa rápido, ¿ok? Vamos a decir, tenemos 10 puntitos de glucosa en la bolsa y un puntito en la sangre, también pasa rápido. Y acuérdense que ese gradiente de glucosa es el que me va a hacer que ultrafiltre líquido, que chupe líquido, ¿ok? Bueno, entonces los transportadores rápidos no ultrafiltran bien, ¿ok? Porque se pierde ese gradiente de glucosa rápido, ¿ok? Sí quedó claro esto es muy importante. Si no lo repito. Seguro. Va, ok. Dime. En el sentido que pasa rápido, eh, podrías decir que eso te ocuparía tener recambios más frecuentes para no perder ese gradiente. Exacto. La cuestión ahí el tema es, llega un punto donde el equilibrio te dice alcanzar con mayor facilidad en cuanto a los solutos, en cuanto a los azotados, por ejemplo, pero sigues teniendo que utilizarlo para ultrafiltrar. Ahí cómo juegas con... Digo, yo sé que ese tipo de factores no los vemos mucho en el metro, ni siquiera podemos calcular tanto cuál es rápido y cuál es lento, pero eh, va a tener un impacto directamente en, vaya, en los azoados, en la conversión como tal. No azoado principalmente. Sí. O sea, sí va a tener un impacto. Y si quieres, ahorita te explico eso, pero, o sea, tú vas a ir ajustando estos parámetros y digamos que la receta que le vas a poner al paciente de su diálisis peritoneal va a ser en base a estos parámetros y en base a lo que quieres lograr con él, ¿ok? Por ejemplo, hay pacientes que quieres puro ultrafiltrado, de ácidos están bien, de potasio está bien, o sea, entonces ahí vas a hacer ciertas maniobras en base al tipo de transportador, pero tengo unas diapositivas más adelante, sí, ¿va? Ok, el verde es el lento, ¿ok? Entonces, si se fijan, el gradiente de asuados, pues tarda mucho, ¿ok? Fíjense cómo a las 4 horas solo se ha pasado, que el 30% de asuados, ¿ok? Bueno, entonces, por ejemplo, en los transportadores ultralentos, pues en eso sí valdría la pena tener recambios de 6 horas, ¿ok? Pues ustedes han visto que muchas veces les llegan de allá de que todas 6 horas, ¿verdad? Entonces, ahí no muchas veces cuadra esa prescripción, ¿ok? A menos que te digan, oye, es que ese paciente es un transportador muy lento. Ah, bueno, va, ¿ok? ¿Sí quedó? Y al revés con la glucosa, el transporte de la glucosa, pues ese gradiente se pierde muy despacito, entonces eh, ultrafiltran bien. ¿Va? Seguros.
Dime. Pacientes que son transplantados o es diferente. O sea, porque es como para preparar Se beneficiarían, o sea, o sea, según este concepto, se beneficiarían de más tiempo para dializar y aparte es la ultrafiltrada. La icodextrina es para la ultrafiltrada. ¿Ok? Ese es otro punto aparte, ¿vale? Bueno. Siguiente. Entonces, este es el resumen. Transportadores rápidos no ultrafiltran bien. El transporte de solutos, pues no es problema, de hecho está bien. Los lentos, al revés, ultrafiltran bien, porque ese gradiente de glucosa no se pierde. Y esto es lo relevante, los solutos requieren más tiempo, ¿ok? ¿Sí? Y vamos a ver. Ok. Eh, es esta, se llama prueba de equilibrio peritoneal. Eh, con esa puedes saber qué tipo de transportador es. Básicamente nada más le vas a meter tú una bolsa de glucosa al 2,5%, 4 horas, y vas a medir niveles séricos de creatinina, urea y glucosa a las 0, a las 2 y a las 4 horas. Literalmente nada más los valores que te salgan, los divides y los puedes graficar, o sea, aquí. ¿Ok? Y ya. De hecho, hasta hay aplicaciones donde literalmente nada más le metes boom tanto y ya, te lo grafica, ¿ok? O sea, la realidad es que esto sí se puede hacer, pero ahí les va un punto, ¿ok? O sea, no tiene mucho eh, sentido hacerlo inmediatamente. O sea, por ejemplo, los pacientes que ustedes inician diálisis peritoneal, porque esa membrana peritoneal, digamos que se está acostumbrando apenas, ¿ok? O sea, no te está diciendo bien cómo se va a comportar. Entonces, en esos pacientes en agudo, pues no tiene mucho sentido hacerlo. Pero si lo quieren hacer, sí lo pueden hacer en pacientes que tienen diálisis peritoneal ya crónica y que llegan al metro y que ustedes dicen, no, está bien mal, o sea, no sé qué tipo de transportador es. Fácilmente pueden hacer esto. Va. Ahí va. A ver tú, Edgar, porque aquí estás muy interesado en el PET. Eh, hombre de 64 años, renal crónico terminal, está en terapia sustitutiva, previamente en hemodiálisis, lo cambiaste a diálisis peritoneal. Su prueba de PET es esa. O sea, el gradiente de creatinina 0,46 y el gradiente de de urea 0,75. Te voy a ayudar ahí. Vas. El de creatinina 0,46 a las 2 horas y el de urea 0,75. Entonces, ¿qué tipo de transportador es? Ok, entonces a las 2 horas aquí 0,45, pues sí, aquí en el azulito. Y el otro es a las 2 horas 0,76, pues también, ¿ok? O sea, es un, sí, rápido promedio, ¿va? Ah, te di la respuesta, pero bueno. Bueno, aquí la respuesta era, ese paciente como es rápido, le tienes que poner más recambios, ¿ok? Más cortos, no al revés. O sea, si tú le pones recambios más rápidos, no, va, no entendiste la clase, ¿va? ¿Sí quedó? Va. Te di la respuesta, bueno. Em, bueno, esto, digo, no es tan relevante, o sea, nada más, diálisis peritoneal continua ambulatoria, cuando escuchen eso, son recambios manuales, ¿ok? Y la diálisis peritoneal automatizada es con una máquina, ¿ok? Generalmente la máquina, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE se las da y esa máquina ya está programada. Ustedes nada más, por ejemplo, se conectan en la noche. Mientras duermen, la máquina hace los recambios como ustedes, o sea, como se las programaron, y ya en la mañana se desconectan y se van a trabajar, ¿no?
Eh, la otra es durante, pues generalmente durante el día, pues, porque en la noche no te vas a estar levantando a hacerte recambios. Pero eso nada más es lo que me importa que sepan de aquí. ¿Va? Bueno, el aclaramiento, ese tema lo he tocado con algunos de ustedes. Ahí va, pregunta. Es esta misma paciente. eh, Dice que cuando le ponen los recambios se siente muy llena de líquido. Inicias diálisis peritoneal con 4 recambios de 2 litros, con glucosa al 2,5%, estancia de hora y media. Su promedio de ultrafiltración es de 2 litros. Su peso actual es de 70 kilos. ¿Cómo podemos evaluar si está recibiendo una dosis de diálisis adecuada? Entonces aquí el punto es, antes se utilizaba nada más ciertos parámetros para adecuación, que es el KTB que vamos a ver ahorita. En la actualidad, pues se sabe que no, ¿ok? O sea, tienen que hacer una evaluación integral, o sea, síntomas, laboratorios, exploración física, no solo un KTB, para ver si el paciente está adecuadamente dializado, ¿ok? O sea, por ejemplo, el paciente que les puse hace ratito de que siente fatiga todo el tiempo, siente náuseas, pues no está bien dializado, ¿ok? Aunque tenga un KTB de lo que quieran, ¿ok? Bueno, entonces ahí como dice, o sea, tienen que checar el estado de ácido base, volumen, que no esté hipertenso, nutrición, metabolismo mineral, calcio, fósforo, etcétera. Y pues los síntomas es lo más importante, ¿ok? Bueno, entonces nada más les voy a decir esto, que es lo del KTB para que sepan, ¿ok? O sea, el KTB es un parámetro que nos va a ayudar a medir adecuación, ¿ok? O sea, qué tan bien dializado está ese paciente. Entonces, aquí se los dividí. K es el aclaramiento de urea, T es tiempo y volumen es el volumen de distribución de esa sustancia en su cuerpo, ¿ok? Esta, pues, pueden pregunta de examen, no sé, en algún momento. El objetivo es de 1,7, ¿ok? Semanal. Y lo que tienen que medir es urea o los asuados en el plasma y en el líquido dializante, ¿ok? Un CTV también lo pueden hacer en Metropolitano, ¿no? O sea, toman una muestra del dializante y piden BUN, y creatinina y urea. Y ya, ¿ok? Va. Entonces vamos a calcular este. La paciente va a tener 4 recambios de 2 litros al 2,5%. Cavidad, ahí le pusieron 110 minutos. Ultrafiltra en promedio 2 litros. Peso actual es de 70. Y esos son sus laboratorios. Tiene un boom plasmático de 50 y un boom del dializante de 40. ¿Va? Entonces, aquí se los puse, facilito. ¿Ok? Entonces, van a calcular primero la K, que es boom del dializante entre el boom del plasma, que es 40 y 50. ¿Ok? Estos, 50 y 40. Boom del dializante entre el boom del plasma. Fácil, ¿no? Por eh, el volumen de dializante drenado en 24 horas. Entonces ahí es importante porque ustedes me van a decir, oye, tiene 4 recambios de 2 litros, entonces son 8 litros, pero tienen que tomar en cuenta el ultrafiltrado. Entonces aquí les pusieron que son 2 litros en promedio en ese paciente, ¿ok? Entonces el volumen pues sí, de dializante total en el día son 10 litros. ¿Quedó claro eso? ¿Va? Entonces ya, 40 entre 50 por 10 les da 8. ¿Ok? Después, por tiempo, pues es por 7 días, porque es un KTB semanal. ¿Ok? Entonces 8 por 7, 56. Y el volumen de distribución lo calculan al 50% del peso corporal. O sea, pesa 70 kilos, la mitad de 70 pues son 35 y ya. Entonces, KT es 56 entre 35 les da 1,6. Entonces, la respuesta ahí era, ¿cuál es el KTB semanal? 1,6. Mara.
Sí. Entonces, ¿está en meta o no está en meta? 1.6. ¿Cuál era la meta? ¿Eh? Bueno, ¿sí quedó? Va. ¿Quedó claro esto? Pues nada más es una fórmula. ¿Ok? Ok, va. Pues digo, la sacaste mal ahí, pero te vamos a corregir. El aclaramiento está abajo de la meta, 1.7. Eh, ah, Te dice que está con esos 4 recambios de 2 litros, 90 minutos, y te dice que ella es una transportadora promedio alta, ¿ok? O sea, en pocas palabras, lo que te dice esa pregunta es, oye, está infradializada y es promedio alta. ¿Qué le vas a hacer? Que esas son las preguntas que tienen en el metropolitano siempre. Oye, ¿cómo le ajusto la diálisis peritoneal? ¿Ok? El típico paciente tiene hipercalemia, está sobrecargado, está acidótico. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, la pregunta es qué tipo de transportador es. Digo, muchas veces yo sé que no lo saben porque pues, no se ha calculado eso, pero supongamos que aquí sí lo sabes. Es promedio alto. Entonces, ¿cuál maniobra sería la más efectiva? Eh, ajá. Ah, te creas. Bueno, alguien que quiera contestar. ¿Eh? ¿La B? Ok. Bueno, vamos a ver. Sí, sí, es eso, pero vamos a ver. Entonces, esto es más o menos lo que preguntabas. O sea, ustedes lo tienen que pensar así. Típico paciente que les acabo de poner. Entonces, tienen que hacerse la pregunta, oye, ¿qué quiero lograr con este paciente? ¿Quiero diálisis? O sea, quitar azuados y quitar y corregir electrolitos de ácido base. ¿O quiero ultrafiltrado, está solamente sobrecargado? ¿O quiero los dos? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuál fórmula? ¿La del KTB? Sí, sí, sí se puede. Lo que entonces en un momento sería lo contrario, por ejemplo, tenemos un transportador lento que está infrafiltrado, tendríamos que aumentarle el tiempo de la diálisis o tendríamos que quitarle un recambio. Entonces, si en un paciente rápido le estamos poniendo otra diálisis, en uno lento le tendríamos que aumentar el tiempo de la diálisis. Una maniobra es aumentar el tiempo de la diálisis. ¿Ok? Ah, ok. Ahora, si tienes 4 recambios, por ejemplo, de 2 horas, o sea, puedes hacer una maniobra, o sea, es 4 recambios de 5 horas, ¿ok? Ok, O sea, ok. le estás dando más tiempo, ¿vale? O por ejemplo, si las horas del día te dan, pues tu otra maniobra podría ser 6 recambios de tantas horas, ¿ok? Eso es lo que voy a hablar. O sea, los factores que influyen en el aclaramiento es esto, o sea, ¿qué quiero lograr en el paciente? Entonces, si quieren lograr diálisis, estas son las maniobras que pueden usar. O sea, más recambios, pues obviamente no importa si es lento o rápido. O sea, entre más recambios tenga es más diálisis, más dosis, ¿no? Ok. Dos, el volumen de llenado. Eso es importante porque también ya lo han visto, o sea, no es lo mismo que le metan a un paciente 1 litro que 2 litros, ¿ok? Porque hay más dializante en contacto con la superficie, entonces va a dializar más cuando le meten más volumen. O sea, eso no importa si es qué tipo de transportador es, o sea, más volumen, mejor diálisis, más recambios, pues más diálisis, ¿va? Lo que va a variar es el tiempo, ¿ok? Que tú tienes que ajustarlo para menos tiempo o más tiempo, ¿ok? Según el tipo de transportador que sea, ¿ok? Ahora, eso es pues lo que ustedes ven todos los días allá. Entonces, ahí, pues ya les he dicho, en el metropolitano, pues, o sea, el mensaje es este, si es
Si está en DP crónica, pues háganle un PET ahí y ya, quítense de dudas, ¿ok? Si está reciente inicio, pues no le pueden hacer el PET. Entonces ahí es más o menos un como, pues al tanteo, la verdad, ¿ok? Ahora, en base a la gráfica que les puse, por eso yo prácticamente siempre les digo que lo dejen 2 horas, ¿ok? Pero tiene una razón de ser, o sea, no nada más es, sí, 2 horas, pues, ¿ok? ¿Por qué? Porque a las 2 horas se va a eliminar más o menos el 80%, o sea, esas 2 horas son las más efectivas, ¿ok? Va, bueno, ya la sacaron bien. Ahí les va. ¿Tú cómo te llamas? Adrián. Eh, entonces, la respuesta A, pues no, ¿verdad? O sea, es un transportador rápido, le vas a dar más tiempo, pues todas esas horas se van a perder, no, no está haciendo nada, de hecho le van a perjudicar, ¿ok? Eh, cambiar a una glucosa al 4.25, pues podría ayudarte. Si me dices, no, pues es que le voy a dar más convección porque voy a ultrafiltrar más, bueno, tienes cierto grado de razón. Pero a largo plazo lo vas a perjudicar, entonces no es la mejor maniobra. Disminuir el volumen de llenado, pues ya dije que no, ¿verdad? O sea, entre menos volumen, pues menos dosis. Y tú quieres más dosis, ¿ok? Tengo duda de- ahí, bueno, dos. Una es en cuanto a la carga de urea, ¿en qué momento hago la medición? O sea, si me espero una semana que tenga diálisis y luego es el último recambio del día para tomar la muestra de urea sérica y bolsa, o es independiente. Independiente. Ok. Y la otra es el tema del peso. En la hemodiálisis muchas veces toman en consideración el peso en seco, o sea, Ah, ¿cuánto verbal lo consideramos? ¿Ustedes lo consideran? no. O sea, yo te diría el peso actual. Sí. Va. Eh, saca. eh, va. Factores que afectan la ultrafiltración. Bueno, aquí hay otra variable, ¿ok? Que es la concentración de glucosa o de icodextrina, etcétera, ¿sale? Y es el mismo concepto, o sea, entre más volumen, pues más ultrafiltrado. Entre más número de recambios, mejor vas a ultrafiltrar. Simplemente tienes que ajustar el tiempo de permanencia, ¿ok? Sí que claro. Ahora, cuando tengan estos pacientes que la típica igual. Oye, este paciente ingresó peritonitis asociada de P, le meto líquido y no está saliendo todo. ¿Ok? O sea, le metí unos 2 litros y está saliendo 1500. Bueno, entonces ahí ustedes tienen que evaluar si está pasando algo con la absorción linfática, los poros. Bueno, este es otro concepto que se llama falla de ultrafiltrado, ¿ok? Bueno, lo que pasa ahí en la peritonitis es por la inflamación que hay en la membrana peritoneal. No se comporta igual esa membrana, entonces empieza a fallar, ¿ok? Eso no es falla de ultrafiltrado, ¿ok? O sea, falla de ultrafiltrado es que básicamente esa membrana ya no va a dar, ¿ok? No es el caso de las peritonitis, ¿ok? Bueno. Eh, nada más aquí quiero que sepan, la falla de ultrafiltrado es, hacen el mismo PET que el que acabamos de ver, pero le ponen con glucosa con mayor porcentaje, el 4.25, o sea, como con la intención de forzar lo más que podamos de ultrafiltrado y ver si se logra o no. ¿Ok? Entonces ahí está una regla que se llama regla de los cuatros, que es con bolsas de 4.25, estancias de 4 horas y ultrafiltra de 400 mililitros. O sea, si no ultrafiltra más de 400, pues es falla de ultrafiltrado. Entonces, eso es relevante. ¿Por qué? Porque pues, ese paciente, si ya no va a tener diálisis peritoneal, pues necesita hemo, ¿verdad? Y pues los pacientes de dinero, ¿ok?
Bueno, este paciente con sobrecarga hídrica, pues nada más piénsenlo así. O sea, que hay poca pérdida, o sea, el ultrafiltrado no estoy logrando lo que quería, entonces hagan las maniobras necesarias, o sea, más recambios, más glucosa, algo está pasando ahí, el tiempo, se están equivocando. O que hay ganancia, ¿ok? O sea, lo que les dije, es un transportador rápido y le están dejando estancias muy prolongadas, entonces el gradiente prácticamente se está invirtiendo y está quedándose positivo, ¿ok? Eh, la concentración de glucosa y siempre toman en cuenta lo de los linfáticos. Entonces, a veces se hizo que ponen hepaína en el catéter para entonces llena de fluido. ¿Sí sirve? ¿Se puede hacer? Sí, pero ese es como en el tema de, oye, tengo un problema para infundir o para drenar. Bueno, también sería en tu diagnóstico diferencial. Oye, se está quedando positivo. Ah, bueno, pues puede ser un problema del catéter intraluminal. Sí, sí puede ser. ¿Ah? Bueno, entonces, recuerden que se requiere también el tema de lo de las locuciones, o sea, que se lleva para poder hacer un movimiento. Ah, Pues sí, sí, que tanto. pues eso viene ahorita. Eh, bueno, esta me gustó porque ahí les va. O sea, esta es una gráfica promedio, ¿ok? Pues si se fijan, a los ¿qué? 3 horas, o sea, un paciente con una bolsa de 1,25, bueno, a las 2 horas, vamos a ponerle, te drenó, ¿qué te gustan? 100 mililitros por recambio, ¿ok? El de 2,5, 200, 250. Y el de 4,25, o sea, el que le fue súper bien, 500, 600. Eso también es relevante porque ya lo hemos platicado, o sea, enfermería ya es de que de repente pone recambio 1,000. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, fíjense en eso y no le crean a eso, ¿ok? Porque muchas veces están los recambios 50, 100, 100 y luego 800, 1,000. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? ¿Ok? Es por esto. El ultrafiltrado neto, pues nada más es una fórmula en la que dices, o sea, el ultrafiltrado total menos la absorción que hubo en los linfáticos es el ultrafiltrado neto. Esto no. Ah, bueno, ya acabamos. Las complicaciones, eh, pues siempre tiene, o sea, el acceso es primordial, ¿ok? O sea, el contar con, pues un cirujano capaz y que lo ponga bien, o sea, sí es fundamental, o sea, se fijan aquí, o sea, la mayoría de los pacientes en los cuales tengo que cambiar de diálisis peritoneal a hemodiálisis, pues o es que se infectan y eso tiene que ver con la educación del paciente porque no se les da capacitación y problemas con el catéter. O sea, que es la típica de no está bien colocado, se fue hacia no sé dónde, o sea, eso es prácticamente todo, ¿ok? Bueno, esto nada, o sea, eso es más para los cirujanos. Bueno, ahí, evidentemente los cojinetes no se deben de ver, ¿ok? O sea, si tienen un cojinete ya salido, eso está mal, ¿ok? O sea, eso es importante porque a pesar de que funcione, pues se va a tener que recambiar tarde o temprano, ¿ok? Entonces, no se confíen en que, ah, sí, ahí está, porque al final ese paciente lo van a dejar así y va a regresar infectado, ¿ok? Así debe de ir el catéter, o sea, hacia, eh, ¿cómo se dice? Pélvico, sí. Y aquí nada más les puse un resumen de esto, o sea, falla para infundir, o sea, que te diga enfermería, oye, no está entrando. Bueno, ahí lo que dijo Edgar, o sea, un catéter tapado. Puede ser sedimento, coágulo, fibrina, o sea, ahí sí sirve ponerle heparina o ponerle una solución hipertónica, o sea, ponerle una ampolletita de bicarbonato ahí, eh, puede ser, o puede ser una compresión extraluminal, o sea, que algún órgano aplasta el catéter,
o puede ser acodamiento, o sea, el kinking que el catéter se pone así como un popote que se dobla y ya no hay flujo, eh, o un problema en la membrana peritoneal. Y para drenar ahí es lo de las evacuaciones, eh, pues que se migró el catéter, igual puede estar tapado. Las primeras infusiones pueden ahí dificultarse y ya. Bueno, dudas que tengan. Esto es un resumen de lo que acabo de decir.